Hola, mi nombre es Carolina Ávila, estudiante de Gestión de Insumos Agropecuarios para el curso de Química General. Hoy les vengo a hablar sobre la clasificación y propiedades de la materia. Primero vamos a ver qué es la materia. Bueno, la materia es todo lo que ocupa un lugar, lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ya sean átomos o moléculas. La clasificación de la materia se hace según su composición. Hay sustancias puras y hay mezclas. Las sustancias puras son las que tienen una composición fija y propiedades constantes y no se pueden separar por ningún método físico. Por ejemplo, el agua purificada está formada por una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Si al agua le subimos la temperatura o le cambiamos el estado a manera física, no se va a cambiar la molécula del agua, sigue intacta igualmente. Las mezclas, en cambio, son de dos o más sustancias. Cada componente conserva sus propiedades y se dividen en dos, en homogéneas y heterogéneas. Eh, las mezclas homogéneas no se puede, las mezclas homogéneas no se pueden percibir un elemento de otro a simple vista. Un ejemplo, una bebida colombiana que es muy famosa, frutiño. El frutiño podemos ver el líquido de color, ¿cierto? Pero no podemos ver el líquido por un lado y el soluto por otro. Vemos simplemente el frutiño. Y las heterogéneas es cuando la composición no se ve uniforme, es decir, yo puedo diferenciar un elemento de otro. Un ejemplo fácil, una sopa. Yo en la sopa puedo diferenciar, ver el líquido, ver las papas, ver las verduras, ver y hasta la carne. Puedo ver absolutamente todo. Otro tipo de propiedades de la materia son las físicas y las químicas. Las físicas eh, se observan sin cambiar la composición de las sustancias, es decir, la masa, el volumen, la densidad. Un ejemplo claro, si evaporamos un vaso de agua o un litro de agua, igual va a seguir siendo agua, solo que vapor de agua. En cambio, las propiedades químicas implican un cambio en la composición de la materia, como ocurre en el proceso de combustión o oxidación. Un ejemplo, a diferencia de las propiedades físicas, las químicas, las químicas, los compuestos están formados por muchos elementos químicos en su interior. Esto hace que haya un cambio en el compuesto como tal. Si yo quemo algo, yo estoy rompiendo los enlaces, ¿cierto? Partiendo las moléculas, estoy separando cosas. Y por último, tenemos las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son las que dependen de la, son las que no dependen de la cantidad, como por ejemplo la temperatura. Si tengo, por ejemplo, agua en su punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, es decir, va a pasar de estado líquido a gas a una temperatura de 100 grados centígrados. Eso va a pasar si yo tengo un vaso de agua o si tengo un litro de agua, ¿cierto? En caso de las propiedades extensivas, sí depende de la cantidad, como por ejemplo la masa. No va a pesar lo mismo un vaso de agua que un galón de agua, no va a pesar lo mismo. Así se diferencian las propiedades intensivas de las extensivas. Ahora bien, si en el simulador podemos observar que nos permite representar de manera imperativa cómo se comportan las partículas en la materia que conforman la misma. Entonces en el simulador lo que hacemos es, por ejemplo, con la temperatura, jugar con la temperatura para nosotros observar cómo es el comportamiento microscópico de la materia durante cada uno de sus estados y cómo es la energía de las partículas en cada uno de sus estados. Y esa energía y ese movimiento de partículas va a incluir en las propiedades físicas de la materia, como lo son la densidad, la capacidad de extensión, si se puede comprimir y ver si hay una separación de las partículas. Esto tiene que ver con la cohesión y la comprensibilidad. Bueno, ya en otros temas, cuando vamos a un ejemplo aplicado de cómo se relaciona todo este tema con la tecnología de insumos, en gestión de insumos agropecuarios, vamos a dar un ejemplo muy utilizado en la agroindustria.
el secado y conservado de granos. Este proceso es súper importante en la industria, en la agroindustria. Se evidencia claramente las propiedades de la materia, jugando un papel fundamental, ya que este proceso tiene como objetivo reducir el contenido de humedad y garantizar la conservación y la calidad del producto durante su almacenamiento. Los granos se pueden considerar como mezclas. ¿Por qué? Porque algunos granos contienen agua, glucosa, almidones, entre otras cositas, y estas se encuentran inicialmente en estado líquido. Y como la agroindustria necesita eliminar ese líquido para que, valga la redundancia, se conserve mejor y mayor tiempo, se elimina el líquido mediante calor, lo que incrementa la energía cinética de las moléculas, o también haciendo uso de las propiedades físicas, cambiando el estado de su materia a un estado gaseoso mediante la evaporación. Como podemos ver, ya evidenciamos las propiedades físicas como la temperatura, la humedad, la capacidad de difusión de vapor de agua, y a medida que el agua se evapora, se generan ingredientes concentrados que favorecen su desplazamiento desde el interior del grano hacia afuera. Hay que tener en cuenta también que en este proceso controlado se debe hacer de manera responsable. Ahora, ¿qué tiene que ver las propiedades y clasificaciones de la materia con la tecnología que estamos estudiando? Pues creería yo que mucho, y es muy importante, porque garantiza el manejo adecuado de los productos que se van a trabajar. Ejemplo, con los fertilizantes, en caso de los fertilizantes, las propiedades como la solubilidad, es decir, si puedo disolverlo en agua, o si no es soluble en agua, o tengo que disolverlo con un aceite u otro tipo de solución. La densidad que se maneja, las concentraciones que vamos a tener, determinan la posibilidad para que las plantas tengan una mejor vida, una mejor conservación, y facilitan la aplicación y la absorción que tiene la planta. Otro ejemplo que puede haber es en los almacenes agropecuarios. En los almacenes agropecuarios deben controlar la temperatura para que algunos productos químicos o biológicos no vayan a afectar, de pronto el calor no vaya a afectar a algunos microorganismos. Un ejemplo claro, el semen de los toros. El semen de los toros debe ser guardado con nitrógeno a cierta temperatura, en un envase específico para ellos, para que no se dañe. Estos son algunos de los ejemplos que, que tenemos para la clasificación y propiedades de la materia, que es muy importante para nuestra tecnología. Muchísimas gracias. Y recuerden que entender lo esencial nos permite explicar y mejorar lo que ocurre en nuestro ambiente. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.